Hola a todos, también nosotros hemos compartido el pan y el vino en este día de resurrección. Hoy celebramos la resurrección del Señor, palabras mayores en el cristianismo. Sin duda la resurrección es una de las grandes doctrinas y la resurrección, que es evidentemente el proceso que continuó a la muerte, esos 3 días donde Jesucristo estuvo muerto, físicamente muerto, ¿verdad? Pues habla de la vida y vivimos tiempos donde declaramos también y creemos y esperamos, y la resurrección nos recuerda que también vendrá un día, una mañana de resurrección en todo este proceso que estamos atravesando de tanta muerte. Así que la resurrección nos sirve ahora también para agarrarnos a la seguridad de que Dios también lo hará. Dios también lo hará. Los médicos lo intentan, las enfermeras y los sanitarios nos cuidan, pero Dios lo hará. Dios tiene que hacerlo. Y en esa confianza vivimos y nos movemos. Y saludamos esta mañana de nuevo a todos los que estáis siguiendo este modelo de iglesia online, Facebook, Instagram, o quizás algunos pues podréis por el YouTube. Son las herramientas que tenemos. No lo hacemos por moda, lo hacemos por la necesidad y por el recurso que nos brindan las tecnologías. Y gracias a Dios por ello, ¿verdad? Hace 25 años esto no sería posible. Sería de otra manera, no sé cómo. Gracias a Dios, Dios ha sabido el tiempo y el momento para usar esto. Pero creemos que viene una mañana de resurrección. Lo creemos, lo recibimos. Y no solo una mañana de resurrección, sino, como compartía hace un rato María, vendrá el momento donde precisamente, así como los de Maús estaban partiendo el pan con el Señor sin conocerlo, y a partir de ese momento le reconocieron, ¿verdad? También vendrá el tiempo donde la gente, en base a este hecho de fe en el que celebramos los símbolos de la cena, la última cena del Señor, ¿verdad? Pues también los ojos del mundo entero reconozcan a Jesucristo, ¿verdad? Y esta mañana quiero compartir un mensaje, como estas últimas semanas, un mensaje de la palabra recibido en este tiempo para ahora. Es un mensaje de vanguardia, no es un mensaje de escudo ni de protección, es un mensaje de avance. Y te pido y te ruego que estés lo más atento posible para podamos entender el significado de este tema que tratamos hoy. Dice en Juan 2, es uno de mis, reconozco que es uno de los pasajes que siempre que paso por él, algo me inspira para traer un mensaje nuevo. Estamos hablando de las bodas de Caná. Y leo diciendo que en el capítulo 2 del Evangelio de Juan, comenzando desde el 1, dice: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús sus discípulos. Faltando el vino, la madre de Jesús les dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Quiero parar aquí para hablar un poco de estos textos y después releeremos el final. Fíjate que este texto que estamos hablando ahora dice que habla de una boda de quien ni siquiera se citan los contrayentes. No sabemos quién se casó realmente, por lo tanto el mensaje no va dirigido hacia quién, sino hacia el cómo. Como siempre estamos investigando y aprendiendo los principios de Dios, porque este fue lo que dice la Escritura, un principio de señales. Lo dice en el versículo 11, con los que se corona el capítulo, el pasaje de las bodas de Caná, y principio de señales, que cuando leí esta palabra esta semana me acordé de que todos los teólogos y predicadores y mensajes que escuchamos por aquí y por allá hablan de que estamos en un principio de dolores. Principio de dolores. Mateo 24 habla de 3 señales que parece que vendrán seguidas: pestes, hambres y terremotos. Probablemente después de la peste viene el hambre y aún queda un terremoto o terremotos. La verdad no es muy agradable oír estas cosas, porque eso queremos enfatizar lo positivo. Hay un principio de dolores, pero hay un principio de señales. Jesús tuvo un principio de señales y creo que
hoy hay que hablar un poco de este principio de señales. Y precisamente Jesús eligió unas bodas. Los judíos mantenían, en el caso de solteros, una semana, en el caso de cuando había una parte de la viuda, 3 días. Pero siempre celebraban las bodas a lo grande. Y por supuesto el vino formaba una parte esencial en las bodas. El vino en el buen sentido. Evidentemente la Escritura no habla del vino como algo siempre negativo, sino que tiene su lado positivo, porque el vino un poco habla de la alegría. Y el vino nuevo en odres nuevos, lo que habla que el vino nuevo también habla del nuevo mover de Dios para el momento presente. Y hay un momento de Dios para ahora. Hay un momento de Dios para lo que vamos a vivir a partir de ya. Hay un vino nuevo que será derramado en odres nuevos. Y precisamente de esto habla el pasaje. Ahora, dice que en estas bodas de seres anónimos que no cita, dice que estaba allí la madre de Jesús. Y me llama la atención esta palabra, estaba allí. Estaba allí. La importancia de estar donde hay que estar. La importancia de estar donde hay una verdadera necesidad, porque aquello era una necesidad en aquel momento. Para estos tiempos una boda era algo muy importante, no tanto hoy, donde ya la gente recurre a otros sistemas o maneras. Lo bíblico era la boda con testigos, con novios bien vestidos, con música, danza y varios días, ¿verdad? Entonces, el vino era esencial, pero en este momento se produce un problema y es que detecta, según veo aquí primeramente, la madre de Jesús, María, y justo le dice a Jesús, no tienen vino. Fíjate que María estaba allí. La importancia de estar donde hay una necesidad. María aquí ejemplifica y representa a la iglesia, nos representa a ti y a mí. Tú y yo tenemos que estar donde hay necesidad. Eso es así. La iglesia siempre ha estado en la historia donde hay necesidad, donde ha habido desgracias, situaciones difíciles. Siempre ha estado la iglesia, siempre los creyentes, la fe. Por eso dicen que no hay ateos en verdad, en las trincheras, y estoy totalmente de acuerdo, ¿verdad? Cuando hay una necesidad, se aflora la existencia de Dios, la necesidad de Dios, y hasta los ateos, ¿verdad? Rezan y oran y lloran en oculto. Por eso dice que faltó el vino, pero María estaba allí. Y tú y yo estamos, como iglesia que somos, la iglesia mundial que forman todos los creyentes, estamos aquí. Y estamos en medio de un confinamiento y estamos en medio de unas circunstancias totalmente anómalas, precisamente porque Dios quiere que estemos ahí. Y dice que también fueron invitados a la boda Jesús, sus discípulos, lo que aquí se ve una correlación, lo que se llama el oikos de María, o las relaciones de María, el Hijo, Jesús y los discípulos de Jesús. Fíjate, la familia física y la familia espiritual. Esto es lo que es el oikos. Y justo, pues, ahí es donde Dios se va a mover. No va a ir a un lugar extraordinario, ni un lugar excepcional, sino precisamente lo común, lo normal, el mundo de nuestras relaciones. Entonces, María fue el principal agente porque no solo detectó, sino que fue a Jesús y le dijo, no tienen vino, Señor. Y Jesús le dijo una expresión que está a veces mal entendida, dijo, ¿qué nos va a ti a mí, verdad? Y le dice mujer, así con una expresión un poco parece fuerte, pero no es verdad, es la misma expresión que Jesús usa en la cruz cuando le dice, mujer, he aquí a tu hijo, y a Juan le dice, hijo, he aquí a tu madre, ¿verdad? Entonces no es una expresión fuerte, es una expresión que más o menos es, tú no entiendes bien lo que pasa, déjamelo a mí, yo lo resolveré a mi manera. Esto es lo que la mayoría de los teólogos entienden, por lo tanto no hay una expresión fuerte, pero lo que sí es que vemos que María mete al Señor en el problema. Y creo que esto es un momento donde María se convierte en el principal agente o el primer agente de un milagro. Y creo que Dios permite que entremos en situaciones para ser agentes que provoquemos o produzcamos, o digamos, o impulsemos por la intercesión, como fue en este caso, o por la fe,
o por la predicación, hay múltiples maneras, pero que iniciemos el proceso de Dios. El proceso de Dios siempre va a empezar en un ser humano, en ti o en mí, ¿verdad? Dios se mueve en la medida que nosotros provocamos que ocurran las cosas. Recuerdo a la mujer sirofenicia que venía con una hija que estaba muy malita y concretamente vino el Señor. Jesús aparentemente como que no le hizo demasiado caso, pero al final la sanó, ¿verdad? Pero fue la determinación de aquella mujer. Como la mujer de flujo de sangre también. Jesús ni se enteró, dijo, poder ha salido de mí, ¿verdad? Pero, es decir, el milagro empezó en aquellas personas que fueron con determinación, que fueron con fe o con intercesión, digamos, a importunar, digamos, a excitar, a conseguir, ¿verdad?, que Dios mueva su mano a través de sus recursos de poder, que los hay. Por eso Dios no hace nada cuando su pueblo no hace nada. Por eso yo digo que es mejor equivocarse y moverse, y no moverse y quedarse con la duda de lo que Dios pudo haber hecho si nos hubiéramos movido. Así que es mejor que a veces impongas tus manos sobre un enfermo, que hagas una oración o que abras tu boca, que quedarse callado o quedarse quieto. Esto es mi opinión sobre lo que veo en la Escritura, ¿verdad? Estos días nuestro hermano Matías, que muchos de vosotros conocéis, trabajando donde trabaja y sigue trabajando por la condición que mantiene trabajar en un albergue, dice que una de las trabajadoras que está con él allí en el albergue donde trabaja, dice que de repente se puso muy nerviosa porque le empezó a subir la fiebre. Y todos sabemos que en estos días la fiebre es indicativo de algo que pudiera ser lo que sabemos de lo que estamos hablando. Pero inmediatamente dijo, vamos a orar por ti. Y dijo, voy a hablar a la gente y avisar a la gente para que ore por ti ahora mismo. Y lo hizo en el momento. Y esto fue por la noche. A la mañana siguiente vino tan contenta esta persona, una persona inconversa, que no conocía al Señor. Eufórica, ¿sabes qué? Se me ha ido, no he tenido fiebre toda la noche, se me ha ido la fiebre, no entiendo, una fiebre que sube y desaparece, ¿verdad? Esto es el estar ahí. Esto es nuestro trabajo, nuestra intercesión, ¿verdad? Siempre poner los recursos divinos al servicio de las personas. Este es nuestro trabajo en este tiempo. Entonces, nosotros somos agentes de Dios. En la realidad, si tú no te mueves, Dios no se mueve. Si tú te mueves, Dios se moverá contigo. Y mejor, repito, moverse y equivocarse que quedarse quieto. La tercera cosa que quiero comentar, y con esto paso a la segunda parte, es que justo Dios se mueve con lo que tienes tú a mano. Dios es un Dios de poder. Y aquí podía haber utilizado otro sistema, pero yo creo que muchos de vosotros, sobre todo los que pasáis de 40 para arriba, os acordáis de MacGyver. MacGyver era un personaje de película que de cualquier lugar conseguía los recursos para hacer armas o aparatos o sistemas para escaparse o para algo siempre, ¿verdad? Bueno, pues Dios también tiene un poco, en cierta medida es un poco MacGyver, ¿no? No le comparo, evidentemente, pero sí estoy recurriendo a un objeto que todos podemos identificar. Y es que Él usa lo que hay delante, lo que tienes a tu lado. ¿Qué había allí? Pues unas vasijas, unas tinajas de piedra enormes, llenas de agua, en este caso ya vacías porque había transcurrido la boda y ya no quedaría mucha agua en ellas, ¿verdad? Y esto es lo que Dios utiliza. A veces pensamos que, si tuviera conmigo al pastor para que orara, tú puedes hacerlo. Los recursos están a tu mano. No tenemos por qué pensar que venga fulano, mengano, tal ministerio, o que Dios baje del cielo con sus ángeles. Los recursos están a tu mano. Moisés usó aquella vara que utilizaba de pastor, ¿verdad? David usó la honda y aquellos miles que tenían hambre, ¿verdad? Se multiplicaron los panes y los peces porque había allí un muchacho, como siempre, que tenía unos panes y unos peces. Siempre los recursos están muy cerca de ti. Ahora, y aquí empiezo la segunda parte. María le dijo a los sirvientes, le dijo, haced todo lo que os dijere. Por encima de todo, nada puede sustituir a la obediencia. La obediencia es insustituible, ¿verdad?
haced, dice, todo lo que os diga, no algunas cosas, no un 20%, haced todo. Y yo creo que la escritura, ¿verdad?, está llena de recursos bíblicos, de principios, de promesas, de palabras, para saber qué hacer en momentos concretos. Por eso debemos de conocerla y escudriñarla. Pero está claro que el hacer todo lo que Él os diga tiene que ver con lo que Él ya dice, con lo que Él ya ha dicho, con lo que Él nos ha hablado y nos ha comentado tantas veces. Estamos hablando de Jesús, ¿verdad?, el verbo de Dios, la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces todo pasará por algo que Él ha dicho, por algo que Él haya dicho. Y obedecerle en todo. Y aquí comenzamos esta última parte, en la cual dice que ¿a quién Dios usó? Dijo a los siervos que estaban allí. Dice, su madre dijo a los que servían. Y después más adelante, ya en el versículo 9, dice, cuando el maestresala probó el agua hecha vino sin saber de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, dice, llamó al esposo. Bueno, como veis, los sirvientes aquí forman una parte muy importante. Como siempre, Dios necesita manos y las manos son las tuyas, las manos del servicio. Nada va a sustituir al servicio. Servir, sin duda, es lo primero que tiene que aprender un creyente. El que no sirve, no sirve. Es un dicho que decimos a veces medio en broma, medio en serio, pero que realmente es así. Aquellos siervos tuvieron que llenar a través de repetidos viajes aquellas 6 tinajas que estaban a esa altura de la boda vacías de agua. Te explico por qué. Porque eran usados para purificarse las manos. Es más, no solo las lavaban al principio, sino que entre plato y plato volvían a lavarse las manos. Y una boda llena de gente, con cientos de personas, y que habían lavado sus manos varias veces, aquellas vasijas probablemente estarían o vacías o semivacías. Por lo tanto, el trabajo de los siervos fue ir a algún lado, probablemente una fuente, probablemente un pozo, probablemente un río, a buscar el agua continuamente hasta llenar hasta arriba las famosas 6 tinajas. Por lo tanto, fue un servicio duro, y eso lo hacían con unas tinajas que llevaban unos 25 litros, que es una cosa pesada, y repito, el agua no estaba ahí, tuvieron que ir a buscarlo fuera, a algún lugar, repito, fuente o río o algún pozo, y en ese trabajo fue un trabajo de servicio sin duda duro. Pero aquí empezó todo empezó en el servicio, todo, absolutamente todo. Ahora, esos mismos siervos que estaban llevando el agua de fuera para adentro en aquellos cántaros pesados para llenar aquellas tinajas tan grandes y llenarlas hasta arriba, ellos fueron los primeros testigos en ver que aquella agua que sacaban del río, de la fuente o de lo que sea, se transformaba en vino. Ellos lo vieron con sus propios ojos. Fueron testigos, los primeros testigos del milagro. Concuerda un poco con aquellas mujeres cuando Jesucristo, ¿verdad?, estaba muerto, aún no había resucitado, y le llevaban, ¿verdad?, los ungüentos para ungirle, ¿verdad? Y fueron las primeras mujeres en verle resucitada. Siempre hay una honra, siempre hay un pago, siempre hay una recompensa, siempre hay una bendición a aquellos que sirven. El servicio, repito, es insustituible. Ahora es un tiempo de servicio. Ahora sí que tenemos la oportunidad de servir a nuestra sociedad, a nuestra gente, a nuestro país, ¿verdad? Y oímos de cosas, evidentemente, todos escuchamos los sanitarios y la gente incluso del ejército, de protección civil, que están haciendo un trabajo continuo y diario durante este mes que llevamos de confinamiento, y evidentemente es un trabajo que nosotros reconocemos y agradecemos, pero también la Iglesia tiene que moverse. Ahora es el tiempo de la Iglesia para servir. Escucho de cristianos que están a las puertas de hospitales en Madrid repartiendo bocadillos. Escucho de hospitales que están incluso hasta haciendo de forma casera mascarillas, incluso hasta trajes de aislamiento. Escucho de cosas increíbles que están pasando, que están haciendo los cristianos que visitan, cristianos que llevan comida, cristianos
Es un tiempo de servicio, no es, quizás muchos no puedan hacerlo, pero si tú puedes hacerlo por tu posición, por tu trabajo, por lo que sea, es un tiempo extraordinario para suplir la necesidad de la sociedad. Ya dije que esto es un mensaje de vanguardia. Por lo tanto, únete a ese batallón de voluntarios creyentes que podemos servir a la sociedad, podemos servirla en este momento, podemos hacer ese trabajo que alguien tiene que hacer y que probablemente muchos por temor o por para la paralización del miedo que sabemos que existe no lo están haciendo. Pero está claro que es un tiempo para servir y un servicio, repito, que va a traer la bendición de Dios, al menos lo que vemos en la Escritura. La segunda cosa, ¿verdad?, en relación a esto, es que Jesús dice, llenad, dice concretamente, estas tinajas de agua. Esta es la segunda instrucción. Una vez llamados los siervos, llenad las tinajas de agua. Y el agua que estaba allí era un agua usada para un ritual muerto, un ritual de purificación. Dice Marcos 3 que era un asunto extraño a los judíos, estaban obsesionados con eso, ¿verdad? Y aquí también lo dice, conforme al rito de purificación de los judíos. No era un rito bíblico, pero era un rito que se habían metido ellos en la cabeza. Y repito, esas tinajas eran de piedra, eran enormes, es decir, no se movían, por lo tanto había que llenarlas desde fuera continuamente. Y después, cuando estaban llenas, se llevaban evidentemente a las personas para que se lavaran las manos. Y a veces, varias veces en la misma boda. Entonces había un trajín continuo con aquellas tinajas que estaban siempre allí, siempre quietas, porque eran de piedra, pesadísimas, ¿verdad? Y que a través de los cántaros los sirvientes las llenaban una y otra vez. Y a mí esto me transmite una impresión simbólica, porque dice que había 6, que es un número que indica el hombre, el ser humano, porque el sexto día fue creado el hombre, y el 6 indica al hombre, el 7 es el número perfecto de Dios, pero el 6 indica el hombre, ¿verdad?, limitado. Y las tinajas llenas de agua que era usada para esto rito religioso nos hablan, ¿verdad?, de las costumbres y el hombre es un ser religioso por naturaleza. Vayas a cualquier lugar del planeta y encontrarás gente con diferentes usos y ritos religiosos, en todas partes del mundo. El hombre es un ser eminentemente religioso, pero esta religión es una religión muerta. La religión en general no trae vida. La religión es una necesidad del ser humano de mantenerse en contacto con Dios, los espíritus, lo que fuese, pero no trae vida. Por eso, aquí el Señor, digamos de una forma simbólica, sabemos que el agua tiene un sentido y un significado bíblico. En algunos lugares habla de las pruebas, en otro lugar habla de la propia palabra, pero hay una expresión que es a la que creo que vamos digamos, a tomar de forma correlativa, y es que aquí el agua representa al Espíritu Santo, porque dice llenad de agua, y nosotros sabemos lo que significa ser llenos del Espíritu también, ¿verdad? Porque dice la Escritura en Juan 7:38, 3 o 4 capítulos más abajo, más adelante, dice, el que cree en mí, dice, de su interior correrán ríos de agua viva. Dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Dijo, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Aquí hay una expresión y es que quiero unirla con la anterior y habla de que Dios nos anima a ser llenos del Espíritu, porque algo que puede sustituir la religión, y a veces hablo de la religión evangélica también, que la hay, o el ritualismo humano, es por medio de la plenitud del Espíritu Santo. Eso es lo que va a traer verdadera vida, verdadera gracia, verdadera gozo, verdadera visión del poder y de lo magnífico que es la vida cristiana. Nada como la plenitud del Espíritu transmite al cristiano una vivencia tan poderosa de plenitud y estar y viviendo en la plenitud de Dios, ¿verdad? Entonces, en Hechos 6 dice que había una situación de necesidad
Y dice que los apóstoles, concretamente, había un tema social muy difícil. Dice que hubo una murmuración de griegos contra hebreos. No vamos a hablar de este pasaje, pero sí pasarlo por encima y hablar de que aquí también sería una situación social de necesidad. Y dice que entonces buscaron a varones, ¿qué? Varones llenos del Espíritu Santo para que sirvieran las mesas. ¿Qué cosa? Fíjate que aquí se une el servicio con la plenitud del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque un servicio sin la plenitud del Espíritu Santo se llama estrés, sin más. Y un creyente que no sirve lleno del Espíritu Santo es un creyente estresado. Acuérdate de Marta. Marta, afanada y turbada estás, le dijo el Señor, cuando debías de estar aquí a mis pies. O sea, no era el momento ese de afanarse, pero a veces los cristianos hablamos y pensamos que hay que servir, pero hay que servir estando llenos del Espíritu Santo. Y concretamente dice en este pasaje de Hechos, que luego lo recordaremos para otra cosa, dice que eligieron a 7, ¿verdad? Y dice que una vez que pasó esto, dice, crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba. Y dice, y hasta muchos de los sacerdotes obedecían la fe. ¿Por qué? Porque hubo gente que se puso a servir. Y entonces la obra comenzó a multiplicarse. La gloria de Dios comenzó a verse, ¿verdad? Por lo tanto, recuerda esto, servicio y llenura del Espíritu. Ambas cosas. Y en este sentido, el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, ¿verdad? No para aliviar, ¿verdad? Sino para llenarte de gozo, llenarte de vida, llenarte de la presencia de Dios. En su presencia hay plenitud de gozo, ¿verdad? Y un siervo lleno del Espíritu es una herramienta poderosa, una gran herramienta, un gran recurso, ¿verdad? Repito, un siervo sin estar lleno del Espíritu es una buena intención y nada más. Pero cuando una persona sirve y aún encima está llena del Espíritu, cosas ocurren, cosas pasan. El Evangelio se extiende, la palabra corre, Dios es glorificado. Por eso son principios insustituibles. Hablábamos del principio de servir, pero debe de estar complementado, evidentemente, con el principio de estar llenos. Y viene la tercera instrucción y última. Y es que dice... Primero le dice a los siervos para que hagan lo que tienen que hacer. Segundo, llenad hasta arriba. Y ahora dice, sacad ahora. Dice, sacadla ahora. Bueno, la tercera instrucción es sacad ahora. Significa sacarla de las tinajas, ¿verdad? Ahí dentro no era nada más que un buen vino. Pero ese vino tenía que ser repartido, tenía que ser llevado, tenía que ser, digamos, trasladado a las personas. Ese vino tenía que bendecir la vida de la boda, la vida de este lugar, ¿verdad? Entonces, no está este vino para quedarse en una tinaja. Es lo que le pasa a muchos creyentes. Se llenan del Espíritu y disfrutan solo. No, hay un paso subsiguiente. Hay que sacarlo fuera. Eso hay que llevarlo a la gente. La gente tiene que recibir a los creyentes que sirven llenos del Espíritu Santo. Tienen que recibir el vino de Dios. Una vida llena del Espíritu es una vida útil para los demás. Jesús lo dijo, y recibiréis el Espíritu Santo, dice, y seréis testigos. La palabra testigo es la palabra martus de la Xal, la palabra mártir. Es decir, vais a poder hasta ser mártires. Es decir, el Espíritu Santo vino para ser testigo. Lo que pasa es que nos quedamos en esa llenura, nos quedamos en la llenura para mí, para gozarme, para disfrutar, para tener mucho gozo y mucha paz, pero eso es para otros, porque has recibido poder, dice, recibiréis poder. Entonces, ese poder es para sacarlo fuera, es para llevarlo a las personas. Y este es un tiempo para llevar el poder de Dios a las personas, ¿cómo no? Volvemos a Hechos 6. Cuando estos 7 discípulos llenos del Espíritu Santo comenzaron a servir, cosas comenzaron a pasar. Entre ellas, pues entre ellas que tanto Felipe, ¿verdad?, como Esteban comenzaron a ocurrirles cosas extraordinarias. Por ejemplo, dice que Esteban, lleno de gracia y de poder, fíjate, después de estar sirviendo las mesas, lleno del Espíritu, ahora dice, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Y dice, y lo hacía de tal manera que se levantó la envidia contra él y fueron a por él
y dice que empezaron a atacarle, a maldecirle, llevaron al concilio y dice, y solo un versículo. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Este es lo que hace el vino nuevo. Esto es lo que hace la llenura del Espíritu Santo en una vida que sirve y que ahora puede llevarlo a otros. Fíjate, estaban en contra de él y estaban viendo el rostro de un ángel. Bueno, esto es el capítulo 7 extraordinario, pero fíjate el 8, que habla del otro, de Felipe. Dice, hubo una persecución en en Jerusalén, y dice que Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados, y así que había gran gozo en aquella ciudad. Esto es el efecto del vino de Dios. Gozo en la ciudad, demoniados liberados, paralíticos que caminan, milagros y prodigios. Es tremendo, ¿verdad? Y todo esto empezó, repito, en el servicio de aquellos siervos llenos del Espíritu. Así que siervos llenos del Espíritu, ahora hay que llevarlo. Hay que llevarlo a otras personas. Y cuando somos llenos del Espíritu, tenemos que llevarlo esto a la gente. Jesús dijo en el último versículo de Marcos, el Evangelio de Marcos, y esto es importante. Estas señales seguirán a los que creen. Dice, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Dice, impondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Y me salté dos cosas. Dice, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Fíjate de que aquí hay cosas que cuando uno está lleno del Espíritu y se mete en la sociedad con todos sus endemoniados, con todos sus enfermos, con todas las tensiones que hay, ¿verdad? Y esto es un contexto que habla de gente que vive lleno del Espíritu. Dice, a los que creen, dice, hablarán nuevas lenguas. Dice, echarán fuera demonios. Dice, impondrán sus manos sobre los enfermos. Pero dice dos cosas también. Y es que tomarán en las manos serpientes. Y dice, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Esto es una relación a algunas culturas donde a los cristianos les obligan a beber veneno por predicar. Ha ocurrido. No conozco el caso de hoy, pero me consta en algunas culturas ha ocurrido. Pero ¿cuál es el mensaje que hay para hoy aquí? Y es que Dios no solo te va a usar, sino que Dios te va a proteger. Va a estar la protección de Dios sobre tu vida. Está hablando de cristianos de vanguardia. Esto no ocurre en tu sofá. Esto no ocurre en tu casa. Esto ocurre cuando te metes en ese contexto de enfermedad, de liberación, ese contexto de dificultad, ese contexto de predicación. Dice, ni las serpientes, que es una simbología de las tinieblas, ni bebida mortífera, todo lo que te pueda hacer daño y que tú por tus ojos no veas que puede ocurrir, sin embargo Dios te va a proteger. Con estos tres puntos termino, sin dar, como siempre, y como me gusta hacer, la última nota profética a esta palabra. Pero el mensaje ya está dado. Estamos aquí, como María estaba allí. María además importunó al maestro, Señor, ¿no tienen vino? Y inmediatamente comenzó el proceso. Hay que hacer lo que les dice, número 1, los siervos, número 2, llenos del Espíritu, número 3, ahora hay que llevar la plenitud a la gente para que puedan tener y recibir de Dios y para poder tener y recibir, ¿verdad?, la sanidad, el poder y todo lo que hemos hablado. Pero dice en esta última parte, ya terminando el capítulo, de que el vino, el primero que lo probó fue el maestresalo, como el mayordomo, como el encargado de la boda, en fin, sin duda la persona que más entendía de vino allí, en la sala, sin duda. Y dice que cuando lo probó, dice que llamó al esposo. Anecdóticamente aquí aparece el esposo en acción, que ni su nombre cita. Y le dice, todo hombre sirve primero el buen vino y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has hecho al revés, has reservado el buen vino hasta ahora. Y yo me imagino que aquí se inició un proceso. El esposo dijo, pues yo no sé qué ha pasado. Entonces, pues
llegaría al momento que todo conduciría a Jesús. No, es que Jesús estaba aquí, ha hecho esto, ha ordenado esto y esta agua ha sido convertida en vino. Y lo que estás probando tú ahora era agua de la fuente que ha sido milagrosamente transformada en vino. Y tú sabes que el maestresala se dirigió al esposo equivocado, porque efectivamente el esposo que es Jesús, no el esposo de aquella boda, el esposo que es una simbología de Jesucristo, ah, va a reservar el buen vino para el final. Y fíjate, un buen vino habla de calidad, pero también habla de cantidad, porque aquellas 6 tinajas estaban repletas a rebosar de vino. Eso quiere decir que no solo era cantidad, sino calidad. La calidad habla del buen vino y la cantidad de mucho vino para mucha gente. Y esto nos habla de que en los postreros tiempos, en el tiempo que estamos hablando precisamente de los tiempos de desafío que estamos viviendo ahora, Dios ha reservado lo mejor. Ha reservado en cantidad por las muchas cosas que van a ocurrir, pero también en calidad. Lo que ojo no vio ni oído nunca oyó es lo que Dios, ¿verdad?, ha preparado para los que le aman. Son tiempos extraordinarios. Esto es un mensaje final profético porque hasta ahora hemos bebido el vino, un buen vino, porque no dice que no era malo, dice que, de hecho, dijo, tú has dado el buen vino, pero este es mucho mejor. Decía Juan José Churrarín en un retiro en Valencia hace muchos años, y me uno a esta palabra, diciendo de que el primer vino nos habla del vino sacado del esfuerzo, porque el primer vino es un vino hecho de hombres. Un buen vino, claro que sí, pero fruto del esfuerzo. Pero lo mejor es el vino del final, porque es un vino preparado en el cielo. No es un vino que obedece al esfuerzo tuyo y mío, no obedece ni a nuestra oración, ni a nuestro ayuno, ni a nuestra predicación. Es algo soberano, es el tiempo soberano de Dios, es el vino que Dios ha reservado para este postrero tiempo, la gloria postrera que será mucho mayor que la primera, el vino del final que será un vino superior al vino que hemos tomado en estos años, que no ha sido malo, pero este va a ser muchísimo mejor. Así que, con esta palabra, quiero animarte a que estés en la vanguardia, que estés en el servicio, que te llenes del Espíritu, que vayas a la gente, que saques ese vino de la tinaja religiosa de tu vida, que te llenes con el agua de Dios y que esa agua que se transforma en vino cuando lo llevamos a los demás, vino que trae alegría, vino que trae verdad, vida, vino que trae realmente lo nuevo de Dios y transforme esta sociedad, transforme este país, transforme el mundo entero, precisamente porque es lo que Dios va y quiere hacer a través de nosotros. Quiero que oremos por un momento para que Dios nos dé verdad y nos inquiete y nos desafíe a ser como aquella mujer que estaba allí, en el momento correcto, en la hora correcta y en la situación de necesidad. Que Dios nos ponga en su lugar y que seamos valientes, capaces, para buscar la plenitud del Espíritu y para poder ir, ¿verdad?, a esta sociedad que en estos momentos tanto nos necesita, tanto nos necesita. Padre, gracias por tu palabra, que es verdad. Gracias por este tiempo contigo, por esta oportunidad que tenemos, Señor Jesús, de vernos en el espejo de tu palabra, con nuestras debilidades, nuestros defectos. Pero, Señor, queremos ser tus siervos, queremos servirte, queremos estar llenos de ti en todo tiempo, para poder llevar tu palabra, para poder llevar tu mensaje, para poder llevar el vino nuevo de Dios a una sociedad tan necesitada en este tiempo. Señor, que seamos capaces de obedecerte, que hagamos como María dijo, haced lo que Él os diga. Padre, lo pedimos en el nombre de Jesús, confiando, Señor, que este no sea un tiempo vano, no sea un tiempo teórico, sino que sea un tiempo práctico para poder llegar y tocar a esta sociedad en este momento de tanta necesidad. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, para gloria tuya. Amén. Bien, hermanos, así continuaremos esta semana hasta que
esto se levante con la confianza que sea un tiempo ganado para gloria de Dios, que sea un tiempo bien utilizado, un tiempo práctico. Los cristianos no estamos confinados, lo decíamos, estamos confiados y preparados para que el Señor nos use en cualquier momento. Muy buenos días, ya casi tardes, y gracias por vuestra atención, que esto sirva como refrigerio y también como desafío para nuestras vidas y nuestros corazones allí donde estemos. Dios os bendiga.